Ella me gritaba que saliera, diciendo, la gente pobre como yo no tenía por qué vivir aquí. Los de seguridad venían a sacarme cuando una voz atravesó el caos. Toca a mi esposa y te arrepentirás. Todo el vestíbulo quedó en silencio. Excepto que yo no era la esposa de nadie. Antes de sumergirme en esta loca historia, presiona el botón de suscripción si te gustan las historias sobre personas con derecho a recibir karma instantáneo. Créeme, no querrás perderte lo que le sucede a esta reina de la asociación de propietarios cuando se mete con la persona equivocada. Mi nombre es Evelyn, y hace 6 meses mi vida era completamente diferente. Soy un diseñador gráfico independiente. Nada especial, solo trato de llegar a fin de mes trabajando desde mi computadora portátil. La única razón por la que pude permitirme vivir en Grandview Towers, ese elegante edificio de gran altura en el centro de la ciudad, fue porque mi abuela me dejó su pequeño apartamento de una habitación cuando falleció. No era mucho comparado con los pequeños departamentos y unidades de lujo, pero era mío y significaba todo para mí. El edificio estaba lleno de profesionales ricos, médicos, abogados, dueños de negocios, gente que vestía trajes que costaban más que mis ingresos mensuales. Me mantuve solo la mayor parte del tiempo, usando mis jeans y camisetas simples, tratando de no llamar la atención. Asentía cortésmente con la cabeza a mis vecinos en el ascensor, pero vivíamos en mundos completamente diferentes. Sin embargo, había un vecino que me llamó la atención. Blake Sinclair. Él vivía en el ático y lo veía de vez en cuando en el ascensor o en el vestíbulo. Alto, siempre impecablemente vestido, con esa tranquila confianza que hacía obvio que tenía éxito. Intercambiábamos gestos educados de asentimiento, quizá un buenos días, pero eso era todo. Supuse que era simplemente otro hombre rico que probablemente ni siquiera sabía mi nombre. Luego estaba Carol. Carol Matthews fue la autoproclamada reina de Grandview Towers. Ella era la presidenta de la asociación de propietarios, una mujer rubia de unos 45 años que trataba el edificio como si fuera su reino personal. Desde el primer día me dejó claro que no creía que yo perteneciera allí. Ella me miraba así, ya sabes, como si yo fuera una especie de intruso que de alguna manera había logrado burlar la seguridad. Empezó siendo pequeño. Ella hacía comentarios sobre el mantenimiento de los estándares durante las reuniones de la asociación de propietarios. Ella cuestionaba si mi abuela realmente me había dejado el apartamento y pedía ver la documentación. Se quejaba de las personas que no encajaban en la estética de la comunidad. Todos sabían que estaba hablando de mí, pero nadie dijo nada. Supongo que cuando tratas con alguien que tiene tanto poder en tu edificio, debes mantener un perfil bajo. El acoso se intensificó con el paso de los meses. Carol encontraba razones para llamar a mi puerta, alegando que había quejas por ruido cuando yo no había hecho ningún ruido. Ella interrogaba a los repartidores sobre paquetes para mi apartamento. Incluso tuvo la audacia de sugerir que tal vez debería considerar buscar un lugar más adecuado para alguien en mi situación. Intenté ignorarla. Pagué mis cuotas de asociación de propietarios a tiempo, seguí todas las reglas y me ocupé de mis propios asuntos. Pero Carol fue implacable. Otros residentes comenzaron a evitar el contacto visual conmigo en los pasillos. Pude ver el miedo en sus ojos. No querían convertirse en el próximo objetivo de Carol. Todo llegó a un punto crítico un martes por la mañana a finales de septiembre. Acababa de terminar un gran proyecto para un cliente y me sentía bastante bien con respecto a la vida. Bajé a revisar mi correo, vestido con mi atuendo casual habitual, jeans, una camiseta gris sencilla y zapatillas deportivas. Nada lujoso, pero limpio y presentable. Estaba revisando mi correo cuando oí esos tacones de diseñador haciendo clic en el suelo de mármol como una cuenta regresiva hacia el desastre. Carol apareció a mi lado, vestida con un traje pantalón color crema que probablemente costaba más que mi alquiler, su cabello rubio perfectamente peinado, su rostro contorsionado con esa familiar mirada de disgusto. «Disculpe», dijo ella, con la voz cargada de falsa cortesía. «Necesito ver alguna identificación». Levanté la vista, confundido.
Lo siento. ¿Qué? ¿Me oíste? Necesito ver pruebas de que perteneces a este edificio. Nos han informado de gente merodeando en la sala de correo. Se me aceleró el corazón. Ambos sabíamos que era ridículo. Me había visto cientos de veces en los últimos 6 meses. Carol, ¿sabes que vivo aquí? Unidad 4B. Ya hemos hablado de esto antes. Su voz se alzó, atrayendo la atención de otros residentes que pasaban por el vestíbulo. No sé nada de eso. Por lo que sé, podría ser cualquiera de la calle. Este es un edificio seguro y tomo muy en serio la seguridad de nuestra residencia legítima. Busqué a tientas mis llaves y le mostré mi tarjeta. Mira, aquí está mi tarjeta de acceso. Tiene mi nombre. Ella apenas lo miró. Estos pueden ser robados o falsificados. Estoy llamando a seguridad. Carol, esto es ridículo. He vivido aquí durante 6 meses. Sabes exactamente quién soy. Pero ella ya estaba sacando su teléfono, haciendo un gran espectáculo para la creciente multitud de espectadores. Sí, necesito seguridad en el vestíbulo inmediatamente. Tenemos un intruso en la sala de correo. Sentí que mi cara ardía de vergüenza. Algunos residentes se habían detenido a observar el espectáculo, algunos grabándolo con sus teléfonos. Pude ver el juicio en sus ojos y me di cuenta de que incluso si demostraba que vivía allí, Carol ya había ganado. Ella me había humillado delante de todos. Escucha, dije intentando mantener la voz firme. Entiendo que puede haber alguna confusión, pero puedo demostrar que vivo aquí. Puedo mostrarte mi contrato de arrendamiento, facturas de servicios públicos, lo que necesites. Los ojos de Carol brillaron de satisfacción. Oh, no creo que eso sea necesario. Haré que te saquen del local inmediatamente. Ya llamé a mi marido. Él es abogado y se asegurará de que usted sea procesado por allanamiento. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Sin pensarlo, lo saqué y rápidamente escribí vestíbulo del edificio. Necesito ayuda, por favor. Ni siquiera estaba seguro de por qué lo envié al número de Blake. Lo había recibido unas semanas antes, cuando por error llegaron a mi apartamento un paquete que le pertenecía, e intercambiamos números para que pudiera recogerlo. Supongo que en mi pánico, él era la única persona en la que podía pensar que pudiera tener alguna influencia en este edificio. Carol. Seguía despotricando, su voz resonó en el vestíbulo de mármol. No me importa cuánto tiempo digas que llevas merodeando por aquí. Este es un edificio respetable para gente respetable, y no podemos permitir que cualquiera entre aquí y finja que pertenece a él. No estoy fingiendo nada, dije con voz temblorosa. Vivo aquí. Mi abuela vivió aquí 15 años antes de fallecer y dejarme este apartamento. ¿Tu abuela? Rió Carol. Un sonido áspero que hizo que varios se estremecieran. Llevo 3 años como presidenta de la Asociación de Propietarios y no recuerdo a ninguna abuela. Obviamente te lo estás inventando. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. El guardia de seguridad había llegado y nos miraba a Carol y a mí con incertidumbre. Vi que me reconocía. Había asentido muchas veces, pero Carol era básicamente su jefa. Parecía incómodo, pero no iba a contradecirla. Señora, dijo el guardia de seguridad en voz baja. Quizás podríamos consultar el directorio de residentes. No hay nada que comprobar, espetó Carol. Quiero que la echen de inmediato y quiero saber cómo pasó por la recepción. Fue entonces cuando oí el timbre del ascensor detrás de nosotros. El vestíbulo estaba lleno de charlas y la voz fuerte de Carol, pero de repente se hizo un silencio absoluto. Podía oír pasos, zapatos de cuero caro sobre mármol, caminando hacia nosotros con determinación. Me di la vuelta y vi. Blake Sinclair se acercaba, y algo en su expresión me revolvió el estómago. No tenía prisa, pero había una intensidad en su andar que hizo que todos retrocedieran instintivamente. Llevaba un traje gris marengo que parecía más caro que mi coche. Su pelo oscuro estaba perfectamente peinado, sus ojos azules fijos en Carol. El administrador del edificio,
El señor Peterson apareció de la nada, prácticamente corriendo para seguirle el ritmo. Señor Sinclair, no lo esperaba. ¿Hay algo? Blake levantó una mano, deteniéndolo a media frase. Sus ojos no se apartaron de Carol, que seguía allí de pie con el teléfono en la mano, con cara de confusión, sin comprender por qué todos se habían quedado tan callados de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Blake con voz tranquila, pero con un tono que me hizo estremecer. Carol, ajena al cambio de ambiente, se hinchó como un pavor real. ¡Oh, qué momento tan oportuno! Estoy lidiando con una situación de intrusión. Esta mujer ha estado merodeando en nuestra sala de correo, afirmando que vive aquí, pero obviamente no pertenece a un edificio como Grandview Towers. Blake me miró y por un momento nuestras miradas se encontraron. Vi algo cruzar su rostro. Quizás enojo, o reconocimiento de algo familiar. Luego volvió a mirar a Carol y su expresión se volvió completamente fría. Esta mujer, dijo lentamente, es mi esposa. El vestíbulo quedó en completo silencio. Sentí que mi boca se abría. La cara de Carol se puso blanca, luego roja, luego blanca otra vez. El guardia de seguridad dio un paso atrás. El señor Peterson parecía querer desaparecer en el suelo. ¿Tú qué? Carol tartamudeó. Blake se movió para pararse a mi lado, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su colonia. Su presencia era imponente, como nunca la había experimentado de cerca. Mi esposa, repitió con una voz peligrosamente baja. Y quiero saber exactamente por qué la acosas. Estaba demasiado aturdido para hablar. Esposa. Apenas habíamos intercambiado 50 palabras en 6 meses, pero algo en la forma en que lo dijo, la absoluta seguridad en su voz, hizo que todos en el vestíbulo le creyeran al instante. Carol estaba aturdida, su confianza anterior completamente destrozada. No tenía ni idea. Nunca dijo, o sea, no parece que... La voz de Blake podría haber cortado el cristal. Solo quería decir que no lleva anillo y que siempre va vestida, así que Carol señaló vagamente mi ropa. ¿Y qué? De forma informal, cómoda, como alguien que trabaja desde casa y no siente la necesidad de impresionar a la gente como tú. El señor Peterson dio un paso adelante, nervioso. Señor Sinclair, lamento mucho este malentendido. Si lo hubiéramos sabido, la señora Sinclair era. La señora Sinclair lleva 6 meses viviendo en este edificio. Blake la interrumpió. Ha estado pagando las cuotas de la asociación de propietarios, siguiendo todas las reglas y ocupándose de sus propios asuntos. La pregunta es por qué el presidente de la asociación le ha estado haciendo la vida imposible. Carol estaba prácticamente hiperventilando. Solo intentaba mantener la seguridad del edificio. No sabía que estaba relacionada con... Si hubiera sabido que era tú. ¿Mi qué? Mi esposa. Así que solo se trata a la gente con respeto si está relacionada con alguien adinerado. ¿Así es como funciona la aquí? Finalmente recuperé la voz. Blake, no tienes que hacerlo. Me miró y había algo en sus ojos que me hizo callar. Sí, lo hago. Dijo en voz baja, luego más alto, dirigiéndose a la multitud. Mi esposa es una de las diseñadoras gráficas más talentosas de la ciudad. Elige vestirse cómoda y mantener un perfil bajo porque así es como es, pero eso no le da derecho a nadie a tratarla como si no perteneciera aquí. Carol retrocedía, sus tacones de diseñador repiqueteando frenéticamente en el mármol. Lo siento mucho, señor Sinclair. Todo es un terrible malentendido. Solo Intentabas intimidar a alguien que creías que no podía defenderse, dijo Blake. ¿A cuántos otros residentes has acosado, Carol? ¿A cuántas personas has hecho sentir incómodas en su propio edificio? La multitud murmuraba. Vi a otros residentes asentir y me di cuenta de que no era la única víctima de Carol. Llevaba años aterrorizando a la gente, pero nadie se le había enfrentado antes. El señor Peterson sudaba. Señor Sinclair, le aseguro que realizaremos una investigación completa de este incidente.
Señora Matthews, quizás deberíamos hablar de esto en privado. Ah, definitivamente vamos a hablar de esto, dijo Blake. Pero primero, quiero saber exactamente qué le dijo Carol a mi esposa. Todo. Carol parecía querer correr, pero no había a dónde ir. La multitud había crecido y todos la miraban fijamente. Acabo de pedirle una identificación. Es un procedimiento estándar desde hace 6 meses porque tengo grabaciones de seguridad que muestran que has estado acosando a Evelyn durante meses, cuestionando sus paquetes, quejándose de infracciones de ruido imaginarias, sugiriendo que debería mudarse a un lugar más adecuado. La multitud se quedó boquiabierta. No tenía ni idea de que Blake supiera todo eso. ¿Había estado observando, prestando atención todo este tiempo? El esposo de Carol, abogado, eligió ese momento para llegar, probablemente respondiendo a su llamada anterior. Era un hombre bajo y calvo que, con solo observar la situación, pareció comprender de inmediato que su esposa había cometido un grave error. «Carol, ¿qué pasa?», preguntó nervioso. «Tu esposa», dijo Blake, volviéndose hacia él, «ha estado acosando sistemáticamente a mi esposa durante meses. Considero que se trata de una situación de vivienda hostil y estoy dispuesto a emprender acciones legales». El abogado añadió, «El señor Sinclair, estoy seguro de que todo esto es un malentendido. Carol puede ser demasiado entusiasta en cuanto a la seguridad del edificio, pero estoy seguro de que nunca tuvo malas intenciones». ¿Demasiado entusiasta? Recuperé mi voz y la ira finalmente superó mi sorpresa. Ella lleva 6 meses intentando desalojarme. Ella cuestionó cada entrega, hizo falsas quejas por ruido y hoy llamó a seguridad para que me sacaran del edificio donde pago alquiler. Blake colocó una mano protectora sobre mi hombro. Y ahora tendrá que afrontar las consecuencias. Lo que ocurrió a continuación fue como ver caer fichas de dominó. El señor Peterson inmediatamente entró en modo de control de daños, prometiendo una investigación completa. Otros residentes comenzaron a hablar sobre sus propias experiencias con el acoso de Carol. Alguien mencionó que Carol había estado usando los fondos de la Asociación de Propietarios de manera inapropiada. Otra persona mencionó que había estado cobrando tarifas excesivas por mejoras en el edificio que aparentemente nunca se realizaban. Carol intentó defenderse, pero cada palabra solo empeoraba las cosas. Su marido siguió intentando disculparse y minimizar la situación, pero Blake no lo permitió. «Quiero que la eliminen de la junta de la Asociación de Propietarios inmediatamente», dijo Blake. «Y quiero una auditoría completa de las finanzas de la JOA. Si descubro que ha estado haciendo mal uso de fondos además de acosar a los residentes, esto se convierte en un asunto criminal». En cuestión de una hora, Carol fue despojada de su puesto en la Asociación de Propietarios. En una semana, ella y su marido se mudaron completamente del edificio. La auditoría financiera reveló que había estado cobrando de más a los residentes y quedándose con la diferencia durante años. Pero ese no es el final de la historia. Ahí es donde realmente las cosas se complicaron. Después de que la multitud se dispersó y la crisis inmediata terminó, Blake y yo nos quedamos solos en el vestíbulo. La adrenalina estaba disminuyendo y la realidad comenzaba a imponerse. «Gracias», dije en voz baja. «No sé por qué hiciste eso, pero gracias». Blake me miró por un largo momento. «Parecías aterrorizado», dijo simplemente. «Y llevo meses viendo a Carol aterrorizar a la gente en este edificio. Alguien tenía que detenerla». «¿Pero por qué dijiste que yo era tu esposa?». Se pasó una mano por el pelo, luciendo ligeramente avergonzado por primera vez desde que lo conocía. Honestamente, fue lo primero que me vino a la mente y sabía que la haría callar inmediatamente. Ella es el tipo de persona que solo respeta el poder y el estatus. Si simplemente le hubiera dicho que eras mi amiga, ella habría seguido insistiendo. Asentí, comprendiendo la lógica, aunque sentía una extraña decepción porque había sido solo una mentira estratégica. «El problema es», continuó Blake, «que mi familia no sabe que fue una mentira». «¿Qué quieres decir?».
Mi hermana Sofía estaba aquí de visita cuando todo esto ocurrió. Ella escuchó todo. Cuando llegué arriba, ella ya había llamado a mi madre, quien llamó a mis socios comerciales, quienes llamaron a la prensa. Se me cayó el estómago. ¿La prensa? Alguien grabó todo el enfrentamiento y lo publicó en Internet. Se volvió viral. La esposa secreta de un multimillonario acosada por el presidente de una asociación de propietarios con derechos es tendencia en 3 plataformas de redes sociales diferentes. Me sentí mareado. ¿Multimillonario? Blake parecía avergonzado. Sí, sobre eso. Probablemente debería mencionar que soy dueño de Sinclair Enterprises. Hacemos consultoría corporativa, desarrollo inmobiliario, algunas cosas más. Estoy bien. Valgo unos $4,000 millones. $4,000 millones con B. Me senté pesadamente en una de las sillas del vestíbulo. Evelyn, ¿estás bien? Tu vecino, con quien has intercambiado quizás 20 palabras en 6 meses, acaba de decirle al mundo entero que eres su esposa. Y ahora me entero de que no solo eres rico y multimillonario, y esto probablemente aparecerá en todas las noticias. Y soy un diseñador gráfico independiente que vive en un apartamento de una habitación que heredé de mi abuela. Blake se sentó a mi lado. Cuando lo planteas así, suena bastante loco. ¿Qué pasa ahora? ¿Les digo a todos que fue mentira? ¿Tú? La cuestión es la siguiente, dijo Blake con cuidado. Mi familia es complicada. Mi madre tiene opiniones muy firmes sobre con quién debería casarme. Mi hermana se encarga de mis relaciones públicas. Mis socios comerciales se preocupan por cualquier cosa que pueda afectar la reputación de la empresa. Si les digo ahora mismo que fue mentira, se convierte en un gran escándalo de engaño y manipulación. Entonces, ¿qué está sugiriendo? Sugiero que tal vez no corrijamos el registro inmediatamente. Tal vez dejemos que la gente piense que hemos mantenido nuestra relación privada y descubramos cómo manejar esto juntos. Lo miré fijamente. ¿Quieres que me haga pasar por tu esposa? No para siempre. Solo hasta que la atención de los medios disminuya y podamos descubrir cómo manejar esto sin destruir nuestras reputaciones. Sonaba loco, pero luego pensé en el rostro humillado de Carol, en cómo Blake me había protegido cuando nadie más lo hizo, en cómo mi vida tranquila ya estaba completamente perturbada de todos modos. Está bien, dije, pero tengo condiciones. Nómbralos. Primero, decimos la verdad eventualmente. No me siento cómodo mintiendo para siempre. En segundo lugar, tu familia conocerá quién soy realmente. No pretenderé ser alguien que no soy. Y tercero, si esto se vuelve demasiado complicado o empieza a herir a alguno de nosotros, lo terminamos inmediatamente. Blake sonrió y me di cuenta de que era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. Trato. Eso fue hace 3 meses. Lo que comenzó como una simple mentira para protegerme de un acosador se ha convertido en la situación más complicada de mi vida. La familia de Blake era intensa. Su madre, Eleanor Sinclair, llegó al edificio al día siguiente luciendo perlas y juicio en igual medida. Ella echó un vistazo a mis jeans y zapatillas, y prácticamente pude verla calculando cuánto costaría hacerme desaparecer. Su hermana Sofía era peor. Ella inmediatamente sospechó que algo andaba mal y comenzó a interrogarme como si fuera una especie de estafador. Entonces, ¿cuánto tiempo exactamente llevas casada en secreto con mi hermano? Y de alguna manera ninguno de nosotros lo sabía. Qué conveniente que todo esto salga a la luz justo cuando necesitas protección de la asociación de propietarios. La atención de los medios fue abrumadora. Los fotógrafos acamparon fuera del edificio. Mi teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas. Alguien encontró mi portafolio freelance en línea. Y de repente, tuve más ofertas de trabajo de las que podía manejar. Todo de personas que querían contratar a la esposa secreta del multimillonario. Blake lo manejó todo con el tipo de profesionalismo tranquilo que supongo viene con el hecho de tener un patrimonio de $4,000 millones. Él contrató seguridad para mí, me ayudó a montar una mejor oficina en casa y me protegió de lo peor del circo.
mediático. Pero lo más extraño fue lo natural que empezó a parecerme. Cenábamos juntos para mantener las apariencias y yo disfrutaba mucho de su compañía. Era divertido de una manera seca y sutil que no esperaba. Era increíblemente inteligente, pero no era condescendiente con ello. Y él genuinamente se preocupaba por la gente. Vi cómo trataba al personal del edificio, a sus empleados e incluso a los desconocidos en la calle. La relación falsa empezó a sentirse menos falsa. Ahí fue cuando las cosas se complicaron realmente. Resultó que Carol no se fue en silencio. Después de mudarse del edificio, comenzó su propia investigación sobre Blake y yo. Contrató a un detective privado, revisó las redes sociales e interrogó a antiguos vecinos. Ella estaba decidida a demostrar que nuestro matrimonio era falso y de alguna manera utilizó eso para vengarse. Descubrió que Blake y yo apenas nos conocíamos antes del incidente. Se enteró del apartamento de mi abuela, de mi situación financiera, de lo diferentes que eran nuestros orígenes. Ella armó una presentación completa sobre cómo obviamente yo era una cazafortunas que había manipulado a Blake para que me protegiera. Ella comenzó a vender esta historia a revistas de chismes y personas influyentes en las redes sociales. Ella apareció en un podcast llamado True Seekers donde expuso todo su caso sobre cómo el multimillonario y la pobre chica no podían estar enamorados y cómo obviamente yo estaba llevando a cabo algún tipo de estafa. La madre de Blake escuchó el podcast y convocó una reunión familiar de emergencia. Todo el clan Sinclair cayó sobre el ático de Blake como un enjambre de langostas bien vestidas. El Eleyanar, el tío de Sophia Blake, Harrison, que administraba el fideicomiso familiar. 2 abogados de familia y un especialista en relaciones públicas. No me invitaron a esta reunión, pero podía escuchar voces a través del techo de mi apartamento. Muchas voces enojadas. Blake llegó a mi apartamento alrededor de la medianoche luciendo exhausto. ¿Qué tan mal? Yo pregunté. ¿Quieren que te vayas? Dijo sin rodeos. Te ofrecen $5 millones por desaparecer sin hacer ruido. Ya han redactado un acuerdo de confidencialidad. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y qué quieres? Blake permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo, quiero decirles la verdad. ¿Cuál verdad? Todo ello. Que mentí para protegerte. Que apenas nos conocíamos. Que nos hemos conocido durante estos últimos meses. Y en algún punto del camino, comencé a enamorarme de ti de verdad. Mi corazón se detuvo. Blake, sé que esto es una locura. Sé que empezamos todo esto como una relación falsa para lidiar con una crisis. Pero Evelyn, estos últimos 3 meses han sido los más felices que he sido en años. Eres inteligente, divertido y talentoso, y me criticas por mis tonterías, y no te importa mi dinero. Cuando Carol te atacaba, no solo veía a alguien que necesitaba ayuda. Vi a alguien que valía la pena proteger. Sentí que se me saltaban las lágrimas. Esto es muy complicado. Lo sé. Y si quieres tomar el dinero e irte, lo entiendo. Probablemente mi familia nunca te aceptará por completo. Los medios de comunicación siempre serán invasivos. Carol probablemente seguirá intentando demostrar que somos unos fraudes. Tu vida nunca volverá a ser sencilla. Y si no me voy, entonces le diremos a todo el mundo la verdad. La verdad real. Que empezamos como desconocidos. Que mentí para protegerte y que de alguna manera nos enamoramos en medio de esta loca situación. Afrontamos juntos las consecuencias que puedan derivarse de ello. Pensé en mi vida tranquila antes de que todo esto comenzara. Pensé en mi sencillo apartamento y en mi trabajo freelance y en lo sencillo que solía ser todo. Luego pensé en los últimos 3 meses. En Blake trayéndome café cuando trabajaba hasta tarde. Sobre cómo me escuchaba cuando le hablaba de mis proyectos. Sobre cómo me hacía reír, sobre lo segura que me sentía con él, sobre cómo me defendió cuando nadie más lo hizo. Está bien, dije, digamos la verdad. La conferencia de prensa fue surrealista. Blake, vestido con su mejor traje,
de pie detrás de un podio en la sala de conferencias de la sede de su empresa. Yo a su lado con un vestido que Sofía había insistido en que comprara para la ocasión. Cámaras destellan, periodistas gritan preguntas. Blake contó toda la historia. Cómo había mentido para protegerme del acoso de Carol. Cómo acordamos mantener la ficción temporalmente. Cómo realmente llegamos a conocernos y enamorarnos durante los últimos 3 meses. Asumo toda la responsabilidad por el engaño. Dijo, mentí para proteger a alguien que sufría acoso, y luego ambos nos vimos envueltos en circunstancias que escapaban a nuestro control. Pero quiero dejar algo claro, mis sentimientos por Evelyn son completamente reales. Las preguntas surgieron rápidamente y con fuerza. ¿Era todo un truco publicitario? ¿Quería su dinero? ¿Cómo podíamos esperar que la gente creyera que nos habíamos enamorado en 3 meses? Respondí con la mayor sinceridad posible. Sí, empezó siendo una mentira. Sí, al principio apenas nos conocíamos. Sí, fue una locura y complicado, no es como funcionan las relaciones normales. Pero a veces, dije, mirando directamente a la cámara, las cosas más inesperadas resultan ser las más reales. Blake podría haber ignorado lo que me estaba pasando. Podría haber dejado que Carol continuara con su acoso. En cambio, defendió a alguien a quien apenas conocía, y de alguna manera ese momento de protección se convirtió en algo que ninguno de los dos esperaba. La reacción del público fue mixta. Algunos pensaron que era la historia más romántica que jamás habían escuchado. Otros pensaron que ambos éramos estafadores tramando una estafa elaborada. Las redes sociales se llenaron de hashtags como almohadilla falso amor y cuento de hadas moderno. Carol apareció en 3 podcasts más y 2 programas matutinos, insistiendo en que siempre había tenido razón y que ambos éramos unos mentirosos. Comenzó un blog llamado La Verdad sobre los Sinclair, donde publicaba actualizaciones diarias sobre su investigación sobre nuestra relación. La familia de Blake finalmente cambió de opinión, más o menos. Eleanor seguía actuando como si yo fuera una intrusa trepadora, pero dejó de intentar sabotearnos activamente. Sofía se convirtió en una aliada, ayudándome a gestionar los eventos sociales y las obligaciones mediáticas que conllevaba salir con un multimillonario. El edificio se convirtió en un lugar completamente diferente después de que Carol se fuera. La nueva presidenta de la Asociación de Propietarios, una maestra jubilada llamada señora Chen, realmente se preocupó por convertirlo en una comunidad acogedora. Los residentes comenzaron a hablar entre sí en los ascensores. Organizamos eventos para todo el edificio. La gente comenzó a cuidarse mutuamente en lugar de menospreciarse. En cuanto a Blake y a mí, bueno, resulta que enamorarse de alguien en medio de un circo mediático es complicado, pero no imposible. Tuvimos que aprender todo el uno del otro mientras todo el mundo nos observaba. Tuvimos nuestra primera pelea de verdad frente a los paparazzi. Nuestras primeras vacaciones juntos fueron documentadas por 3 revistas del corazón diferentes. Pero también tuvimos momentos tranquilos. Conversaciones nocturnas en su ático o en mi pequeño apartamento. Sábados por la mañana tomando café y leyendo el periódico juntos. Él ayudándome con las presentaciones para clientes. Yo ayudándolo a elegir los regalos de cumpleaños de sus sobrinas. La mentira que lo inició todo se convirtió en verdad. De verdad nos enamoramos. De verdad estamos juntos. Y sí, esta vez estamos hablando de casarnos de verdad. Carol sigue por ahí, probablemente planeando su próxima revelación sobre cómo todos somos unos fraudes. Los medios todavía nos siguen de vez en cuando. La madre de Blake todavía hace comentarios mordaces sobre mis antecedentes, pero nada de eso importa ya. A veces la protección más inesperada conduce al amor más verdadero. A veces defender a alguien que apenas conoces lo cambia todo. Y a veces las mentiras más grandes conducen a las verdades más grandes. ¿Quién hubiera pensado que una mentira protectora podría crear tanto drama? ¿Habrías hecho lo mismo que Blake? Dale a me gusta si crees que hizo bien en protegerme. Y suscríbete para más historias donde los momentos simples cambian.
Todo. Comenta abajo. ¿Alguna vez has dicho una mentira que se te fue de las manos? Leo todos los comentarios. Y créeme, después de vivir esta historia tan loca, me encanta escuchar los giros inesperados de la trama de otras personas.